Hola, buen día. En esta ocasión hablaremos sobre el modelo mosaico fluido, propuesto en 1972 por Singer y Nicholson. El mismo explica la composición y estructura de la membrana plasmática, el cual nos dice que la disposición molecular de la membrana plasmática se asemeja a un mar de lípido en constante movimiento, lo que representa un aspecto importante de este modelo, porque considera la membrana celular como estructuras dinámicas, cuyos componentes son móviles, con capacidad para reunirse y participar en interacciones transitorias o semipermanentes de diferentes tipos. El marco estructural básico de la membrana plasmática es la bicapa lipídica, es decir, una doble capa de lípidos. El principal lípido que conforma la membrana plasmática es el fosfolípido, conformando un 75% de los lípidos de la membrana, los cuales son de carácter anfipático, lo que quiere decir que posee partes polares como no polares. En los fosfolípidos, el segmento polar es la cabeza, que contiene fosfato y es hidrófilo, y los segmentos no polares están formados por dos colas de ácidos grasos largos, que son cadenas hidrocarbonadas hidrófobas. En las colas del ácido graso del lípido se crea un bucle, gracias a los dobles enlaces que están presentes, por lo que permite que aumente la fluidez de la membrana, ya que impide que las moléculas lipídicas queden empaquetadas. Los principales fosfolípidos de la membrana son fosfatidato, fosfatidil-etanolamina, fosfatidil-colina, fosfatidil-serina, fosfatidil-treonina, entre otros. Otro lípido que se encuentra en la membrana es el colesterol, cuya función es otorgar mayor resistencia a la bicapa lipídica. Asimismo, la membrana plasmática está conformada por proteínas, las cuales se clasifican según su función y profundidad en la membrana en integrales y periféricas. Las proteínas integrales se extienden hasta el interior o a través de la membrana lipídica entre las colas de ácidos grasos unidos con firmeza a ellas. La mayor parte de las proteínas integrales corresponde a proteínas transmembranas, lo que significa que atraviesan por completo el interior de la membrana lipídica, sobresaliendo tanto en el citosol como en el líquido extracelular. Al igual que los lípidos, las proteínas integrales son anfipáticas. Por el contrario, las proteínas periféricas no están embebidas con tanta firmeza en la membrana y se unen con las cabezas polares o con proteínas integrales situadas en la superficie interna y externa de la membrana. Las membranas de diferentes células y de los distintos orgánulos intracelulares tienen una distribución específica y variada de proteínas que determinan muchas funciones de la misma. Las proteínas integrales pueden actuar como canales iónicos. Otras son proteínas conectoras, es decir, proteínas de unión, las cuales unen las proteínas de las membranas plasmáticas de las células vecinas entre sí o con filamentos proteicos que se encuentran dentro y fuera de la célula. Y algunas actúan como proteínas transportadoras, como es el caso de la bomba sodio-potasio ATPasa, a la cual se unen 3 iones de sodio del citosol que desencadenan la hidrólisis del ATP en ADP y un grupo fosfato que se une a la proteína. Dicha fosforilación genera un cambio en la conformación de la proteína y facilita la liberación de los iones de sodio al medio extracelular. La nueva configuración tiene la gran afinidad para los iones de potasio y ellos se unen a la proteína y por este medio se libera el grupo fosfato que anteriormente se había unido a la bomba y genera nuevamente un cambio conformacional de la proteína, y mientras ingresa el potasio al citosol, la proteína vuelve a su forma original. Otro componente importante
importante son los hidratos de carbono, los cuales se unen a proteínas y lípidos y forman una cubierta azucarada extensa llamada glucocal, que actúa como rúbrica molecular que le permite a las células reconocerse entre sí. Por otra parte, la membrana posee en la superficie interna o citosol cargas negativas debido a iones que no permean, como el fosfato y resto de aminoácidos, como el glutamato y aspartato, proveniente de la glucoforina, que es una proteína integral presente en la membrana. Asimismo, en la superficie externa tiene carga positiva y como consecuencia de esta diferencia de potencial se produce un voltaje de menos 70 milivoltios y es llamado potencial de membrana en reposo. En las células excitables como las neuronas y las fibras musculares, cuando se produce un estímulo, bien sea químico, mecánico, lumínico, este despolariza la membrana hasta menos 55 milivoltios, alcanzando su nivel umbral, por lo que desencadena el potencial de acción. Si el estímulo no es lo suficientemente fuerte, solo despolariza la membrana unos pocos milivoltios, por lo que la misma vuelve a su estado de reposo cuando cesa el estímulo. Inmediatamente, cuando la membrana se encuentra en su nivel umbral, se abren las compuertas de las proteínas para el transporte de iones de sodio hacia el citosol, obteniendo un voltaje de 0 milivoltios. Posteriormente ocurre el punto máximo de entrada de sodio y al mismo se le denomina sobretiro, cuyo voltaje es de más 30 milivoltios, lo que quiere decir que ahora la membrana es 30 veces más positiva en el interior con respecto al medio extracelular. Seguidamente se cierran las compuertas para el sodio y se abren las que transportan el potasio, produciendo la repolarización de la membrana, alcanzando en primer lugar un valor de 0 milivoltios. El egreso del sodio puede ser tan importante como para lograr una post-hiperpolarización donde el voltaje llega a menos 90 milivoltios. Es decir, el interior de la membrana es más electronegativo con respecto al potencial de membrana en reposo. Si esto sucede, interviene la bomba sodio-potasio para regular las cargas y devolver la membrana a su estado de reposo.